comunicación y está del otro lado Marcelo Rodríguez Sila, Marcelo Vanina y Cristian Loiácono te saludan, Marina Betancor y Cristian Loiácono, gracias por estar del otro lado, director musical de Camerata Porteña. Buen día, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Buen día, ¿cómo les va? Gracias, muy amables. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo y un orgullo saludarte, obviamente, la Camerata Porteña en lo que tiene que ver con el espectáculo que van a presentar el 23 de noviembre en la sala Caras y Caretas. La Camerata Porteña reconocida como, si se quiere, el legado de Piazzolla, con una potencia, ¿no? Con una fuerza única y también con un trabajo particular que han desarrollado a través de los años. Para quienes tal vez no los conocen o en algún punto dicen, bueno, a ver, pero le escuché o no, alguna vez escuché algo o me metí en tal lado o en algún lugar, específicamente, ¿qué hace la Camerata Porteña? ¿Qué música toca? ¿Qué nos da la Camerata? Bueno, la Camerata Porteña es una orquesta que tiene 38 años de vida. La creé yo en el año 1986, cuando éramos muy jóvenes, apenas saliendo de la adolescencia, que está integrada por músicos muy destacados de la Argentina, del ambiente académico de la música, y que siempre nos hemos dedicado a la música contemporánea de Buenos Aires, a la obra de nuestro padrino artístico, el maestro Astor Piazzolla, Ujú. y a seguir la renovación de la música de Buenos Aires con obras propias y eventualmente algún otro autor. Generalmente la gran parte del repertorio está dividida entre las cosas de Piazzolla y las cosas que escribo yo. Eh, el concierto generalmente está también integrado por obras instrumentales y cantadas. En esta oportunidad también va a estar nuestro cantante Guillermo Ibáñez. La mixtura que hacemos nosotros entre la música de Buenos Aires contemporánea, que es una música de altísima complejidad técnica, con su impronta tan importante desde el punto de vista emocional, es lo que hace la particularidad de esta orquesta de cámara que se llama Camerata Porteña, ¿no? Ahí está por ahí un poco el eje, ¿no? Porque cuando pensamos en Piazzolla, pensamos en alguien que le dio la vuelta a las cosas, que justamente no se quedó con lo que había, que en su tiempo fue rechazado inmediatamente por los cambios que estaba trasladado, pero que siguió adelante. ¿Cómo es justamente reversionar también a eso que ya está reversionado? Y cuando hablas de la complejidad técnica, me imagino que entran conceptos como el tango, el new tango, el jazz, lo clásico, ¿no? La cantidad de instrumentos que se generan, varios estilos. Sí, digamos, a ver, nosotros, como una decisión muy clara desde un mismo inicio, te hablo de hace 38 años atrás, Sí. y desde un punto de vista muy claro conceptualmente, inclusive yo siendo muy joven, lo hablaba esto con el maestro Piazzolla, ¿Cuántos años eh, tenías cuando empezaste? con la camerata 20 años. 20. Pibe. Eh, la idea básicamente era hacer una música diferente desde el punto de vista conceptual en cuanto a la sonoridad orquestal de su música y de la música que acompañamos nosotros. Es decir, nosotros nunca interpretamos la música de Piazzolla como lo hacía Piazzolla. Claro. Los arreglos que hago yo son completamente diferentes a como lo tocaba Piazzolla de su música y de la mía también. Es decir, mi concepción era siempre como que su música necesitaba una dosis mayor de orquestación que la que él propio le daba con el quinteto. Por eso la formación de orquesta, de cámara, que yo tengo con el quinteto de cuerdas, el bandoneón, piano, saxo y guitarra, me permite una dimensión sonora que el quinteto de Piazzolla no tenía, no podía tener por la limitación de la falta del cuarteto de cuerdas, básicamente. Ujú. Es una cuestión técnica, pero esa es la explicación, digamos. Y después está, cuando yo me refería a la complejidad técnica, me refería a que esta música tiene un rigor de escritura y de complejidad técnica en cuanto a su composición morfológica, de estructura musical y emotiva, del mismo modo que cualquier otra música académica, no tiene diferencias. Digamos, no hay diferencias de complejidad con respecto a un cuarteto de cuerdas de Beethoven o a una sonata de Haydn o a una pieza de concierto de un concierto qué sé yo, no sé, de Borjak.
No hay diferencia técnica en cuanto a la dificultad. A eso me refería. Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. ¿Cómo hacen para seleccionar el repertorio entre tantas obras importantes de Piazzolla? Bueno, nosotros ahí también tuvimos una especie de visión que, sin que suene a falta de modestia, podemos decir que fue muy interesante, que fue la de tocar obras que no se tocaban y que Ujú. mismo Piazzolla no tocaba. ¿Por qué? Porque Piazzolla en una época, entre el 70 y el 72, básicamente, compuso una serie de una treintena de obras, algunas más quizás, para su conjunto 9, para el noneto, que luego por no tener más esa formación, más que esos 2 años, nunca más las volvió a tocar. Entre ellas estaba Noda para un hippie, Onda 9, Fuga 9, Homenaje a Córdoba, Tristeza doble A, etcétera, Divertimento 9. Esas obras no se volvieron a tocar y yo las rescaté hace muchos años ya de esto, y las puse en escena nuevamente porque me parecía que eran sumamente valiosas desde el punto de vista artístico y además eran una música diferente del propio Piazzolla. Es decir, Piazzolla tuvo varias épocas de composición en cuanto a su estilística. Sin embargo, y pese a ello, siempre suena a Piazzolla. Si uno Claro. toma obras desde el final del 50 y principio del 60, como Prepárense, Marrón y Azul, Lo que vendrá, etcétera, obras de la década del 60, como algunas de las estaciones porteñas o Calambre o lo que fuese, o toma obras del 70, como La Oda para un hippie o Fuga 9, obras posteriores como las series de los Libertango, Ameritango, Violentango, etcétera, o posteriores como Escualo, son muy diferentes desde el punto de vista de la forma musical, pero sin embargo todas suenan a Piazzolla. Y nosotros tomamos de eso cosas que Piazzolla, como te dije, no tocaba por la dificultad que no podía hacerla con el quinteto, y nosotros las reformulamos desde el punto de vista sonoro y las hemos llevado por muchos países del mundo y las ofrecemos aquí mismo en concierto. De hecho, el sábado las vamos a hacer ahí en el concierto de Caras y Caretas, y vamos a poder mostrar esas obras que la gente prácticamente no conoce. Eh, Así que bueno, eso ha sido un factor fundamental en nuestra carrera, la de dimensionar obras de una manera que realmente era muy interesante para el público escucharlas. Marcelo, leía declaraciones tuyas recién y mientras te hacía la nota estaba mirando algunas declaraciones sobre el compromiso en difundir la cultura argentina en el mundo, ¿no? Y cuando veo las noticias y los recortes y leía la semana pasada, no solo son los herederos de Piazzolla legítimos, presentados, sino que también ustedes formaron con Astor esta orquesta, ¿no? La pregunta obligada es cómo fue ese trabajo, cómo fue vos teniendo 20 años, ¿no? Y Piazzolla apadrinándolos. La historia realmente es que yo lo conocí a Piazzolla antes que eso, a través de un atrevimiento mío Mirá, ¿Cómo, perdón? mirá, te decía. Sí, no, yo lo conocí a Piazzolla, yo ya estaba por terminar mi carrera de músico en el Conservatorio Nacional. Yo había hecho las carreras de guitarra y canto, y luego hice los posgrados en dirección orquestal y coral. Y cuando yo componía música desde muy chico, sin conocerlo a Piazzolla, digamos. O sea, había escuchado su nombre, como había escuchado el nombre, no sé, de Gardel, por decir algo, pero Claro. nunca había escuchado un disco de Piazzolla hasta los 12 años. Y un amigo del conservatorio me regaló un disco de Piazzolla, el disco que contenía Dios no Niño de años 58, 59, si no recuerdo, la grabación esa de Trova. Y cuando yo escuché esa música, atrevidamente, por supuesto, y sin ningún tipo de insolencia, me dije a mí mismo, uy, es como la música que compongo yo. Eh, ¿Esto por qué? Porque yo tenía una formación netamente académica y de complejidad musical, y de algún lado de la escucha, de andar por la calle, de escuchar, habré tomado ese sonido porteño y compuse músicas que se asemejaban desde el punto de Sí. vista estructural a lo de Astor. Bueno, luego de un par de años quise mostrarle algunas de mis obras a Piazzolla y por supuesto era una cosa inaccesible. Para mí, yo tenía 15 años, pero me las ingenié para saber quién era su representante, su manager, el señor Atilio Talín, y ubiqué donde tenía sus oficinas
y fui, le llevé varias veces, no lo encontraba nunca porque estaba siempre de gira, pero le dejé, después de 5 o 6 meses, le dejé un sobre con las obras. Qué linda Y a los 10 historia. días me llama, ¿cómo? Qué linda historia, digo. Aparte, Sí. no tenías el celular, redes sociales, ir a No, qué ir, tocar especular. timbre, volver a ir a Estamos tocar hablando, estamos timbre. hablando de, estamos La- hablando de cuando ni siquiera había teléfono público. claro, la esperanza de ir con el sobre, volver, hermoso. Y la verdad es que después a los 10 o 15 días me llamaron, me llamó Talín, sin saber que yo era un chico. Me invitaron a la casa para visitarlos y bueno, cuando se sorprendieron que yo era un chico, la Claro, verdad. Y así yo empecé a hacer las orquestaciones para orquestas sinfónicas con las cuales yo trabajaba y de cámara, siendo yo un pibe, pero yo ya estaba relacionado con ese mundo como arreglador, y entonces empecé a exportar la música de Piazzolla, de cosas que él no hacía porque no le interesaba, porque no era su métier, y entonces yo empecé a adaptar las estaciones porteñas para orquesta sinfónica, para coros, etcétera. Así empecé mi relación con él, digamos. Y luego, en el año 82, a mí me tocó participar como soldado en el conflicto de las Malvinas. Yo estaba en el regimiento 1 de Patricios y me tocó estar en parte de ese conflicto. Cuando regresamos de la finalización de la guerra, Piazzolla había hecho con Goyeneche en el Teatro Regina el famoso concierto y grabación que hizo con el polaco. Y a mí se me ocurrió instancias de que él había hecho, Nelson no solía hacer con cantantes esas cosas, había hecho anteriormente con Treyes y anteriormente con Amelita Baltar, pero eran cosas muy esporádicas, no tenía en su formación un cantante. Se me ocurrió la idea de reflotar María de Buenos Aires, que en ese momento no había sido vuelto, Piazzolla no lo había hecho nunca de nuevo. Entonces le dije un día, maestro, ¿por qué no se hace María de Buenos Aires? No quiero hacerlo, no me interesa. Me dijo, hace la voz, hace tu orquesta y hace la voz, me dijo. Yo, por supuesto, no le di importancia a lo que me decía, pues yo no tenía ninguna posibilidad en ese momento de hacer una orquesta, pero se siguió hablando de eso y hablamos con Talín, etcétera, etcétera, y después de varios años, de 2 años más, él en otra charla me sugirió que yo escribiera una nueva obra, lo cual hice y creé, junto a 2 colegas, la ópera La última noche de un porteño. Y ahí se la presenté a Piazzolla y me dijo, bueno, ahora es el momento de crear la orquesta, Atilio te va a ayudar, y ahí empezamos a buscar músicos jóvenes y a hacer cosas, y presentamos, la Camerata Porteña se presenta por primera vez en el Teatro San Martín, con 8 conciertos presentando en forma de concierto parte de María de Buenos Aires y parte de La última noche de un porteño. Pero tuvo tanto éxito eso en el hall del teatro, que la orquesta que estaba pensada para hacer eso tomó vida propia. mirá. Y a partir Y de a eso partir nos de ahí no llamaban. paraste. Era una época culturalmente muy diferente, ¿no? Había Sí. mucho trabajo. En ese momento había miles de conciertos en la calle, festivales, cosa que ahora no existe, pero había mucho trabajo y la orquesta tomó un vuelo propio y bueno, así fue que nació la Camerata Porteña. Muy buena Maravilloso. la anécdota y muy lindo porque te va volando en el tiempo, Sí, ¿no? Y te vas imaginando esos años, ¿no? Esos años 80, esa finalización, por así decirlo, de la etapa de Piazzolla en la República Argentina y viajando también con todo lo que nos legó y con lo que es el símbolo de Piazzolla en el mundo. 23 de noviembre, justamente van a estar en la sala Caras y Caretas, así que lo mejor para esta fecha a todas y todos los que están escuchando del otro lado, viéndonos también justamente en nuestra web. Pueden obviamente saber que ahí estamos con Marcelo Rodríguez Sila, director musical de la Camerata Porteña, los legítimos herederos de Piazzolla. Marcelo, te agradecemos muchísimo. ¿Y dónde los pueden encontrar también? Contanos. Bueno, primero les agradezco yo a ustedes la gentileza. Permitime decirle a la Sí. gente, a tu querida audiencia, que en el concierto van a escuchar y van a ver una retrospectiva de todas las obras de Piazzolla, no de todas las obras, de todos los estilos de Piazzolla de composición, tanto de las obras instrumentales como las cantadas. Les garantizo que escuchar a Guillermo Viváñez en vivo es una cosa extraordinaria, y además va a participar como un evento muy especial en la compañía de tango de la Universidad Nacional de las Artes. Ah, mirá qué bueno. Mirá qué El bien. ballet de Bueno, la UNA va a estar presente. Las localidades se adquieren por alternativa teatral, son muy económicas, yo pedí que fueran muy económicas, hay descuento para jubilados y estudiantes. Es el próximo sábado 23 en Teatro Caras y Caretas, alternativa teatral. Les aseguro que van a tener un concierto del máximo nivel internacional para disfrutar la música del gran compositor argentino Astor Piazzolla. no lo dudo. Marcelo, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, muy gentiles. Hasta pronto.